La importancia capital del periodismo científico. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el programa de los y las televidentes de Capital. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Ruth Malagón, televidente de Capital, quien nos escribió para sugerir la inclusión de más programas de carácter científico. Como docente, investigadora, divulgadora científica y estudiante de un doctorado en ciencia política, Ruth Malagón nos dio luces sobre contenidos que podrían ser pertinentes para la señal abierta de televisión y para las redes y plataformas de Capital, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región. La Defensoría tomó nota del llamado de Ruth Malagón sobre la necesidad de continuar abriendo espacios para que el conocimiento científico sea apropiado socialmente y no se quede encerrado entre un grupo selecto de científicos. La ciencia debe ser abierta y de fácil acceso para todos, nos decía Ruth Malagón. Y por supuesto que debe serlo, porque como sostiene la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. La ciencia nos permite vivir más tiempo y mejor, nos proporciona medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores y sufrimientos, nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas, incluyendo la comida. La ciencia nos suministra energía y nos hace la vida más agradable. Además, es crucial para el deporte, la música, las artes y el ocio. La ciencia también tiene la responsabilidad de abordar desafíos ambientales, sociales y económicos complejos e interdependientes. El conocimiento científico tiene mucho que aportar para resolver la pobreza, los problemas sanitarios, el acceso a la educación, el aumento de las desigualdades, la brecha de oportunidades, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de diversidad biológica, la degradación de los suelos, el cambio climático, los desastres naturales y los provocados por el hombre. Pero también la ciencia puede aportar a la solución de los conflictos y las crisis humanitarias. La vida es una carrera constante y frenética por la supervivencia. La naturaleza está formada por organismos que se relacionan entre sí para vivir. La ignorancia nos lleva en muchos casos a cometer errores imperdonables. Si no conocemos, ¿cómo vamos a cuidar? Por eso, el universo nos hace un llamado. Decidimos hacer nuestro aporte desde la ciencia. Bienvenidos a Embusters. Embusters. La lucha contra la ignorancia y la desinformación. A través de la ciencia. ¿Qué lees? ¡Hey! No, aquí leyendo sobre uno de los primeros experimentos controlados que hubo, el de Van Helmont, ¿te acuerdas? Sí, hablas del científico Jean-Baptiste Van Helmont, un médico, físico, químico y alquimista flamenco. Lo tengo muy presente. Se refiere a su famoso experimento que prueba que la masa de una planta no viene de la tierra, como pensaba antes. Van Helmont concluyó que la masa de las plantas no pudo haber venido de la tierra. Él dijo que vino del agua. Carlos, ¿en serio crees que la masa de una planta viene de los nutrientes en el agua? Pues claro, si esa fue la conclusión del experimento de Van Helmont, ¿o no? Creo que tenemos un mito. Por ello, el defensor de audiencias consideró necesario profundizar en la importancia de la información científica para un sistema de comunicación pública como lo es el nuestro. Lo haremos de la mano de Lisbeth Fogg, comunicadora social que durante 4 décadas ha consagrado su vida profesional al periodismo científico. En la última década consolidó a Pesquisa Javeriana como un exitoso proyecto de divulgación científica. Lisbeth es maestra pionera del periodismo científico en Colombia. Lisbeth nos dará luces sobre contenidos científicos para Capital, Sistema de Comunicación Pública, por qué son importantes y las maneras adecuadas de abordarlos en un medio de comunicación como el nuestro. Veamos. Lisbeth Fogg, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Feliz de empezar a conversar sobre periodismo científico, que es lo único que sé en la vida.
y sabes mucho afortunadamente, y es un placer y lo agradezco mucho a nombre de las audiencias el poder contar contigo para que en esta conversación nos des luces después de tantos años de experiencia y después de haber estado vinculada a un proyecto tan bonito como esta revista que ha hecho la Universidad Javeriana para divulgación de muchos de estos temas y tu vinculación como profesora en la maestría de periodismo científico en la Universidad Javeriana, que nos des pistas, que hagamos una pesquisa de qué es lo que como medio público de Bogotá Región, como sistema de información pública capital, debería tener en cuenta para proveer a los ciudadanos una mejor información sobre estos temas que son tan vitales hoy para la sobrevivencia nuestra como sociedad, como planeta y demás. ¿Por dónde arrancamos, Lisbeth? ¿Qué se te ocurre? Pues arranquemos quizás un poquito con la evolución, porque yo me siento muy satisfecha después de tantos años, casi 4 décadas dedicada al periodismo científico. Hoy veo que en Colombia hay mucha más sensibilidad frente a este tema, pues está la maestría en periodismo científico que ya este semestre empezamos con la 5ª cohorte y que además inició con la coyuntura de la pandemia. La maestría empezó en febrero del 2020. Y qué mejor coyuntura para una capacitación en periodismo científico que lo que vivimos en la pandemia, cuando todo el mundo empezó a entender más qué era un PCR, qué es la genética, cómo es que se producen las vacunas, cuál es ese rol que tienen los científicos en generar propuestas y soluciones para la cotidianidad de los ciudadanos del mundo. Entonces, en resumen, lo que yo he visto desde 1970 y tantos, 80 y tantos, que me he dedicado al periodismo científico a hoy, esto en Colombia ha mejorado muchísimo, nos falta mucho, pero digamos que ya los medios de comunicación están mucho más sensibles a cubrir estos temas de ciencia. ¿Cuáles serían, según tu experiencia más reciente, las urgencias que tenemos como sociedad hoy en materia de información científica en un universo tan vasto como ese? ¿Sabes cuál? Hablar sobre la ciencia colombiana, hablar sobre lo que se produce acá. Ya tenemos la National Geographic, tenemos un montón de canales que nos hablan de historia, de geografía, de ciencia, que son estupendos, pero que nos hablan de lo que se produce en otras latitudes. Tenemos que creer en lo nuestro. Y en Colombia la comunidad científica genera todos los papers y proyectos de investigación que son realmente muy apropiados para nuestra realidad. Y poco creemos en lo nuestro. Yo creo que lo que hace falta es que nosotros como divulgadores de la ciencia, como periodistas científicos, empecemos a entrar a las universidades, a los centros de investigación, empecemos a hacer migas con los científicos, con la comunidad científica, para que ellos empiecen a contarnos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los proyectos que están produciendo, y así no solamente cumpliríamos con el objetivo de contar sobre la ciencia colombiana, que es a lo que yo me he dedicado en estos tiempos, sino creer en que en Colombia también se puede producir nuevo conocimiento y también se pueden generar soluciones a los problemas de ambiente, a los problemas de cambio climático, a los problemas de las enfermedades tropicales que tanto nos aquejan, no tanto en las ciudades como en este país rural que tenemos, y eso es lo que hace falta. Conocer muchas cosas sobre nuestro territorio, sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestras potencialidades, sobre la diversidad geográfica de este país, sobre el enorme talento y la capacidad de innovación que tenían nuestros investigadores. El año pasado, aquí en Capital, el noticiero tradicional de noticias locales de Bogotá se transformó en un proyecto que se llamaba Ahora. Se ocupaba de aprovechar la data, la información disponible sobre Bogotá de 35 fuentes de información sistemáticas que hay sobre Bogotá región. Y a partir de esa data era que se analizaban
con crónicas, con reportajes, invitando a expertos, a líderes sociales, a líderes de comunidades locales, a hablar de las grandes problemáticas de la ciudad, desde la contaminación del aire, los problemas de la criminalidad, de la congestión, de la movilidad humana, los problemas de la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, en fin, tantos temas aprovechando la data. Y ese ejemplo creo yo que nos sirve para demostrar que no siempre cuando uno demanda como televidente información científica tiene que esperar un documental de 1 hora tipo National Geographic, sino que en una nota de televisión se puede estar utilizando y garantizando el conocimiento de información científica de la ciencia social muy importante. Y no solamente en televisión, fíjate, las redes sociales hoy en día se han convertido también en un canal excelente para nosotros los periodistas aprender a sintetizar y a contar el cuento de la ciencia colombiana. Y fíjate que no tanto en radio y televisión, pero yo sí siento que en redes sociales han surgido algunos podcasts, algunos, reels, todas estas cosas que llaman ahora los jóvenes sobre que producen ciencia, y principalmente es a partir de divulgadores de las universidades que empiezan a contar las historias de las universidades. Y ¿sabes qué? Los científicos también ya están mucho más sensibles a contar sus historias. Si tú te acuerdas, en el 90 era muy complicado llamar a un científico y decirle, venga, lo vamos a entrevistar, y entonces, ¿pero por qué? Si ustedes me descontextualizan y ustedes no entienden lo que nosotros hacemos a diario. Hoy en día los científicos lo llaman a uno, mire, acabo de publicar en Nature o algo así, y quiere que le cuenten historia, y ellos han aprendido también, estoy hablando de ciencia colombiana, de científicos colombianos, a contar las historias y no solamente preocuparse por contársela a sus pares. Entonces yo creo que ahí también hemos ganado mucho. Pero sí nos falta mucha capacitación, a pesar de que, Carlos, desde la pandemia pululan los diplomados, seminarios, cursos, talleres sobre periodismo científico, periodismo en salud, periodismo en ambiente, este tema del cambio climático, del fenómeno del Niño, todo esto que estamos viviendo y que ya la gente lo está sintiendo, y está sintiendo que hay una razón científica detrás de todo esto que estamos viviendo. Entonces ahí ya deberíamos aprovechar mucho más esa coyuntura para generar estos programas de televisión. A ver si hacemos uno en Canal Capital. Pues sería estupendo, Lisbeth, de verdad que sería estupendo, porque yo creo que también habría que hacer uno como en clave de Bogotá región, ¿sabes? Porque las comunidades locales me parece que también tienen mucho que aportar, porque las comunidades locales a veces tienen conocimiento de lo que está pasando en sus territorios con proyectos de investigación. Ellas mismas están desarrollando buenas prácticas culturales y sociales asociadas a la generación de conocimiento, a apropiación del conocimiento, y no siempre los medios nos enteramos de eso por ignorancia, por falta de información, por la forma como está estructurada la operación del consejo de redacción, de cómo en las redacciones se asignan tareas según ciertas fuentes, pero no cubrimos procesos, sino ciertas fuentes, y entonces nos privamos los periodistas por ignorancias muy grandes sobre muchos temas y por desconocimiento de una cantidad de cosas que están pasando y sobre las cuales yo creo que las comunidades también tienen una responsabilidad. Es que, Carlos, esto es un círculo, no digamos vicioso, sino virtuoso. Las comunidades, nosotros los ciudadanos, digamos, somos los que estamos viviendo la cotidianidad y estamos afectados por algunos problemas y los manifestamos. Los científicos cogen esas preocupaciones de qué es lo que está pasando en la ciudad. Por ejemplo, me acuerdo en este momento de un científico que entrevisté sobre las biodiversidades. Es un nuevo concepto que es bellísimo, que la biodiversidad no solamente está en el Amazonas y en el Chocó, está aquí en las ciudades. Entonces, ellos cogen esas preocupaciones de la comunidad, de los ciudadanos, y empiezan a investigarlas. Hacen esa investigación, luego llega a los divulgadores
y luego vuelve las soluciones a la comunidad, a la ciudadanía. Así es como veo yo el proceso como debería ser. No siempre es así, pero es un círculo virtuoso donde la comunidad científica puede estar entregando las soluciones o algunas ideas para los problemas que vivimos los ciudadanos, de las represas, de la sequía, del hambre, de los incendios, de todo lo que estamos viviendo. Siempre hay una comunidad científica que está trabajando sobre ese tema. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde yo me muero de la rabia. Los tomadores de decisión, los políticos hablan mucho y no hacen nada. No consultan a la comunidad científica colombiana. Si hubiera también ese enlace, no solamente de la comunidad científica con los divulgadores y los periodistas, sino de la comunidad científica como asesora de los políticos también, otro sería el proceso que llevaría a una mejor, un mejor proceso para solucionar los problemas que tiene el país. Qué interesante esto que estás diciendo, porque se está empezando una nueva administración en Bogotá, en todos los municipios del país también. Entran gobernadores, entran alcaldes, estamos estrenando consejos municipales, asambleas departamentales, juntas administradoras locales, y muchas de esas decisiones quizá no tengan, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, un soporte científico. Los programas, el propio plan de desarrollo de las ciudades o de los departamentos o de las regiones, quizá estén carentes de mucha información que le dé solidez científica a las cosas que hay que hacer, a las decisiones que toca tomar, al conocimiento de los territorios a los que se va a gobernar, al desconocimiento de la diversidad, de las potencialidades, de las limitaciones, de los riesgos, y todo eso fluye de las fuentes de la comunidad científica. Casi que uno podría proponer un juego político sano, en el sentido, por ejemplo, de coger la agenda del Consejo de Bogotá y hacerle un test al Consejo de Bogotá o a la Alcaldía de Bogotá o a las secretarías y decirle, señores, hemos hecho una lista de chequeo, verificando cada uno de los puntos del plan de desarrollo con la información disponible, y ustedes aquí le están pegando al perro donde es, pero que ustedes por aquí andan miando fuera del tiesto completamente. Ese es el tipo de ejercicios de ciudadanía y de comunicación pública que uno, incluso como canal, podría imaginarse, ¿verdad? Claro, y podría promoverlo. Yo te cuento, por ejemplo, que yo estoy viviendo en Sutatausa, el municipio de Cundinamarca, y ayer recibí tenemos un chat con varios de los vecinos de acá, y el nuevo alcalde está citando a una reunión el próximo domingo para que los ciudadanos de aquí de Sutatausa le ayudemos a armar el plan de desarrollo. Y ahí, pues ya sabes, yo voy a estar a las 10 de la mañana muy activa, diciendo no solamente lo que debemos hacer, sino a quién debemos consultar para solucionar los problemas que va a mencionar la ciudadanía. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Lisbeth Fogg? ¿Les gustaría que tratáramos algún tema específico relacionado con la ciencia, la tecnología o quizás la innovación? ¿Tienen dudas, preguntas o sugerencias sobre los contenidos científicos en nuestra señal abierta de televisión y en nuestras redes y plataformas digitales? ¿Conocen ustedes experiencias comunitarias, trabajos de investigación o publicaciones científicas realizadas en Bogotá región que puedan ser útiles para la comprensión de los retos que tenemos y con los cuales podríamos mejorar el diagnóstico y el enfoque de nuestro plan de desarrollo, identificar las acciones más pertinentes a nivel distrital y en cada una de las localidades y dotarnos como ciudadanos de la información de calidad que necesitamos para ejercer control político y veeduría ciudadana a ese plan de desarrollo? Pues ya saben que no duden en hacérnoslo saber. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota a todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y por supuesto que hoy queremos seguirles recordando que en este mes de febrero tenemos varios estrenos de temas de ciencia en la programación de Capital.
Vayan tomando nota de Consciente Colectivo, Ciencia a la Carta, La Anteúltima Pregunta, Colombia Bio, Arqueocolombia, Embusters, Científico por un Día, Fórmulas de Cambio, Historias de Mentes. Y por supuesto que no se les puede olvidar que este programa es de ustedes y para ustedes, y que estamos abiertos para recibirlos, escucharlos y para tomar atenta nota. Sigamos viendo la entrevista. Oye, Lisbeth, cuando yo tuve conocimiento de la maestría de periodismo científico en la Javeriana y en mi condición también de egresado, he tenido la curiosidad por saber quiénes están yendo a esta maestría, porque me imagino que debe haber algunos periodistas, pero debe haber un número también muy grande de profesionales y de un campo multiconocimiento que se está metiendo a esta maestría. Sí, mira, nosotros vamos a empezar la semana entrante con esta quinta cohorte. Hay un geólogo, hay un biólogo y hay 2 o 3 comunicadores sociales. En los años pasados ha habido hasta PhDs en neuropsicología que quieren aprender, médicos, pediatras. Hemos tenido, muchos biólogos también, los biólogos son muy dados a contar sus historias, además son historias preciosas de las especies nuevas y de las extinciones de las ranitas y todo eso que eso tiene mucha audiencia. Y salen fascinados. Yo te cuento que esta PhD en neuropsicología después se convirtió en monitora de pesquisa javeriana. ¿Tú puedes creer? Y ella quería ser monitora y yo le decía, pero es que la monitora no solamente aprende en los consejos de redacción, sino le toca cargar las revistas, ir y llevarlas a los sitios. Entonces me decía, no importa, yo quiero aprender desde lo mínimo que uno tiene que hacer en periodismo científico. Y hoy en día es la que conduce el programa de ciencia de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la Universidad Nacional. Entonces es muy gratificante ver que no solamente hay periodistas, sino que hay también gente que viene de disciplinas científicas que quiere aprender a contar sus historias y a contar las historias de sus colegas. También supondría uno que ciudadanos del común que estén oyendo esta conversación contigo en este momento deberían sentirse suficientemente motivados, porque hay gente muy motivada por estos temas en las 20 localidades de Bogotá o en la Bogotá región, gente que trabaja por la conservación de los páramos, de los humedales, gente que está preocupada por el tema de la desinformación y las falsas noticias que se generan cada rato sobre miles de cosas, y eso se vivió de una manera muy dramática durante la pandemia del COVID-19, con eso que el secretario general de la ONU llamó la infodemia, ¿no? La infodemia de la información y demás. Un ciudadano común y corriente, ¿qué debería esperar de Capital para sentirse satisfecho y que diga, bueno, Capital puede ser que no tenga un programa de 1 hora mostrando un documental sobre la preservación del páramo de Sumapaz, pero Capital me está dando en las noticias, en los programas de opinión, en las redes y plataformas sociales, me está dando esto y esto? ¿Qué tipo de cosas debería mínimamente un ciudadano, un televidente de Capital esperar del canal, Lisbeth? Que haya un periodista dedicado a esos temas. Uno de los egresados de la maestría de periodismo científico, por ejemplo, que lo contraten para que esté pendiente precisamente de todas esas fuentes de información. Es que en todos los periodismos, y tú lo sabes muy bien, si uno es periodista político, si uno es periodista deportivo, uno tiene que armar su red de fuentes y saber quiénes son los directores del Coldeportes, del Ministerio de Salud, quién es el ministro y quién va a ser mi fuente de información. El periodista científico es clave en todos los medios de comunicación. Y si hay un periodista científico en Canal Capital, no es solamente para que haga documentales, es para que esté en el día a día de la noticia, de qué está haciendo la ministra de Ciencias, de que si está abriendo convocatorias, cuáles son las convocatorias que están abriendo, qué dice la comunidad científica al respecto, qué es lo que está financiando o priorizando
el gobierno actual y cuál es la respuesta de los científicos colombianos, cuál es esa experticia por ejemplo, en temas de vacunas. Aquí en Bogotá también hay centros de investigación que están muy avanzados en el tema de vacunación. ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional de Salud? Política científica, es importantísimo. O sea que yo de televidente del canal Capital pediría un periodista científico, por lo menos para que vaya contándome historias de la ciencia y la ciencia colombiana, porque sí nos llega que la NASA, que Júpiter, que en el CERN, que descubrieron un nuevo, no sé, hoyo negro. Física, un ojo exacto, pero ¿por qué no nos dedicamos aquí a lo que somos en Colombia y lo que somos en Bogotá? En Bogotá está la mayoría de la comunidad científica del país. Aquí es donde están los grupos de investigación más importantes del país, aquí en Medellín y en Cali y en Barranquilla. Entonces, aprovechemos, es que los estamos desconociendo, Carlos, y todavía nos falta mucho por empezar a tocar esas puertas de las universidades y los centros de investigación. Pues, Lisbeth, podríamos seguir conversando mucho tiempo más. Espero que lo podamos hacer en un futuro próximo, porque creo que hay que seguir moviendo esta agenda y motivando esta agenda al interior del canal, por supuesto, porque pedimos una relación de qué tipo de contenidos científicos se difunden y encontramos, y hay información, quizá falta más, pero quizá también hacer más conciencia de cómo de una manera más sistémica el canal Capital puede tomar el liderazgo en la difusión de la información científica, en el acceso de los ciudadanos a la información científica, en la comprensión de esa información y sobre todo en el uso eficiente de esa información para la toma de las mejores decisiones colectivas que necesitamos en una región estratégica tan importante para el país como esta de la Bogotá región. Muchísimas gracias, Lisbeth, ha sido un placer volver a encontrarte, volver a hablar sobre estos temas y te esperamos aquí muy pronto en Audiencias Capital. Muchas gracias, fue un placer conversar con ustedes. Seguramente ustedes como nosotros están considerando la importancia de mantener abierta la conversación aquí en Capital sobre nuestra responsabilidad y rol en la difusión y apropiación social del conocimiento científico. Sobre todo porque, como plantea la UNESCO, la ciencia debe responder hoy como ayer a las necesidades y desafíos globales. Uno de tales desafíos es la toma de conciencia y el compromiso de la ciudadanía con la ciencia y la divulgación científica. Como lo escuchamos en la conversación con Lisbeth, los ciudadanos debemos acceder a información suficiente y sobre todo de calidad para tomar decisiones razonables a nivel personal y colectivo. El defensor ha tomado nota de la importancia de que Capital como sistema de comunicación pública indague sobre qué tanto la administración distrital, el consejo y las juntas administradoras locales basan sus políticas y su gestión en información científica de calidad. Bien lo afirma la UNESCO, los gobernantes y los ciudadanos necesitamos conocer los desafíos y el aporte de la ciencia para resolverlos con estrategias pertinentes y un uso eficiente de los recursos públicos. Y nosotros como sistema de comunicación pública debemos continuar esclareciendo nuestro rol entre quienes generan información científica y ustedes como ciudadanos y ciudadanas de Bogotá región. Debemos entender cuáles pueden ser las herramientas y los contenidos que pueden contribuir a acceder y a entender la información científica que necesitamos y sobre todo para saber qué hacer con ella. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. No olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes
desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.